Armonizando tu ser con la palabra de Dios leída de la Biblia latinoamericana en el Nuevo Testamento del Evangelio de Lucas. Continuamos estudiando desde el capítulo 3 en adelante. Juan Bautista prepara el camino al Señor. Así dice la palabra del Señor. Era el año 15 del reinado del emperador Tiberio. Poncio Pilato era gobernador de Judea, Herodes gobernaba en Galilea, su hermano Filipo en Iturea y Trasconitides y Lisanias en Abilenes. Anás y Caifás eran los jefes de los sacerdotes. En este tiempo, la palabra de Dios le fue dirigida a Juan, hijo de Zacarías, que estaba en el desierto. Juan empezó a recorrer toda la región del río Jordán, predicando bautismo y conversión para obtener el perdón de los pecados. Esto ya estaba escrito en el libro del profeta Isaías, cuando dice: oigan ese grito en el desierto, preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos, las quebradas serán rellenadas y los montes y cerros allanados, los torcidos será enderezado y serán suavizadas las asperezas de los caminos. Todo mortal entonces verá la salvación de Dios. Juan decía a la muchedumbre que venía a él de toda parte para que las bautizara. Raza de víbora, ¿cómo van a pensar que escaparán del castigo que se acerca? Produzcan los frutos de una sincera conversión, pues no es el momento de decir nosotros somos hijos de Abraham. Yo le aseguro que Dios puede sacar hijos de Abraham también de estas piedras. El hacha ya está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. La gente le preguntaba: ¿qué debemos hacer? Él le contestaba: el que tenga 2 capas, que dé una al que no tiene, y el que tenga de comer, haga lo mismo. Vinieron también cobradores de impuestos para que Juan los bautizara. Le dijeron: Maestro, ¿qué tenemos que hacer? Respondió Juan: no cobren más de lo establecido. Y a su vez unos soldados le preguntaron: ¿y nosotros qué debemos hacer? Juan les contestó: no abusen de la gente, no hagan denuncia falsa y conténtense con su sueldo. El pueblo estaba en la duda y todos se preguntaban interiormente si Juan no sería el Mesías, por lo que Juan hizo a toda esta declaración: yo le bautizo con agua, pero está para llegar uno con más poder que yo, y yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Él lo bautizará con el Espíritu Santo y el fuego. Tiene la palabra en sus manos para separar el trigo de la paja. Guardará el trigo en su granero, mientras que la paja la quemará
en el fuego que no se apaga. Con estas instrucciones y muchas otras, Juan anunciaba la buena nueva al pueblo, pero como reprochará al virrey Herodes que estuviera viviendo con Herodías, esposa de su hermano, y también por todo el mal que cometía, Herodes no dudó en apresar a Juan, con lo que añadió otro crimen más a todos los anteriores. Un día fue bautizado también Jesús entre el pueblo que venía a recibir el bautismo, y mientras estaba en oración, se abrieron los cielos. El Espíritu Santo bajó sobre él y se manifestó exteriormente en forma de paloma, y del cielo vino una voz: Tú eres mi Hijo, hoy te he dado a la vida. Jesús ya había pasado los 30 años de edad cuando comenzó. Para todo era el hijo de José, hijo de Elí, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Melquí, hijo de Hanai, hijo de José, hijo de Matatía, hijo de Amón, hijo de Nahum, hijo de Esli, hijo de Nagais, hijo de Maat, hijo de Matatía, hijo de Semei, hijo de José, hijo de Judá, hijo de Joanán, hijo de Resí, hijo de Zorobabel, hijo de Salastiel, hijo de Nerí, hijo de Melquí, hijo de Adís, hijo de Corán, hijo de Elmadad, hijo de hijo de Jesús, hijo de Eliezer, hijo de Jarín, hijo de Matá, hijo de Leví, hijo de Simeón, hijo de Judá, hijo de José, hijo de Jonán, hijo de Eliaquín, hijo de Milea, hijo de Mená, hijo de Matatá, hijo de Natán, hijo de David, hijo de Jesé, hijo de Obed, hijo de Boz, hijo de Salomón, hijo de Nahasón, hijo de Aminadá, hijo de Admin, hijo de Arni, hijo de Esrón, hijo de Faré, hijo de Judá, hijo de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, hijo de Tara, hijo de Nahor, hijo de Serú, hijo de Ragau, hijo de Falé, hijo de Eber, hijo de Sala, hijo de Cainán, hijo de Arfasá, hijo de Sem, hijo de Noé, hijo de Lamé, hijo de Matusalén, hijo de Enó, hijo de Jaré, hijo de Malaleel, hijo de Cainán, hijo de Enó, hijo de Se, hijo de Adán, que venía de Dios. Palabra del Señor Jesús. Hermanos, ayer, hoy, siempre Dios habla a través de su palabra a nuestra vida. Según el comentario del Evangelio de Lucas, del capítulo 3, Lucas no dice nada más sobre la vida de Jesús en Nazaret hasta los 30 años de edad en que empezará a predicar. Fue aprendiz de José y carpintero de Nazaret. Después de él, José murió seguramente antes de que Jesús se manifestara, pues de no ser así, no se entendería cómo otros parientes se hicieran cargo de María, como lo menciona también Marcos capítulo 3, versículo 31. El hijo de María fue un hombre entre los hombres, y la comunidad cristiana de Nazaret guardó durante bastante tiempo objetos que habían salido de la mano del carpintero, hijo de Dios.
Lucas proporciona datos que permiten situar a Jesús en la historia. Estamos en el año 27 después de Cristo y en realidad Jesús tendría entre 30 y 35 años. Los judíos habían perdido su autonomía y el país estaba dividido en 4 pequeñas provincias: Herodes y Filipos, hijos de Herodes, que se menciona cuando nació Jesús en Mateo capítulo 2, versículo 1, que ellos, Herodes y Filipo, gobernaban 2 de esas provincias. Los que se interesan por la historia de estas anotaciones de carácter cronológico podrán leer también lo que dice Juan en el capítulo 2, versículo 20. En los 2 primeros capítulos, Lucas nos mostró cómo el Hijo de Dios se había insertado en la humanidad. Como lo dice Pablo en la carta a los Gálatas, nació de una mujer sometido a la ley. Es decir, que quiso ser formado por una cultura marcado por un tiempo limitado por el contexto humano de su tiempo. Ahora vamos a ver que no comenzó su misión con un golpe brillante, con milagros, prodigios, signos, que entró con mucha sencillez en una corriente que otros, Juan Bautista, había suscitado. Este párrafo nos muestra el desmembramiento de la Tierra Santa, un desafío a la promesa de Dios y en el hecho de que hubiera varios sumos sacerdotes al mismo tiempo, un menosprecio a las leyes de Dios, pues según esa, los sumos sacerdotes se sucedían de padre a hijo y lo era por toda la vida. En esta situación humillante aparece un elemento nuevo que sacudirá al pueblo: la predicación de Juan Bautista. Oigan ese grito en el desierto. Esta palabra que Juan menciona son de Isaías, capítulo 40, versículo 3. Juan reanuda la tradición de los profetas después de 4 siglos de interrupción y, al igual que muchos de ellos, va a hablar de un juicio inminente. Encarar el juicio de Dios es siempre algo terrible. Por eso Juan habla de recuperar el sentido de la justicia. Juan habla de la cólera que viene. Esta palabra significaba para los juicios, para los judíos, de un juicio, una gran prueba a escala nacional y mundial. También Lucas en el capítulo 21, versículo 23 lo habla, y Primera de Tesalonicenses, en lo que los creyentes reconocerán el juicio de Dios. Entonces los malos recibirán su castigo, mientras que los que confiaron en Dios serán salvados. Isaías capítulo 1, 24, 27. Entonces Juan despierta pues la espera de un Salvador. Para nosotros es fácil decir que se trataba de Jesús y que el juicio de Dios vendría algunos años después con la guerra que destruyó a la nación judía. Pero para los que escuchaban a Juan era difícil imaginar lo que sería ese Salvador. Nosotros somos hijos de Abraham, decían algunos judíos cuando iban a Juan. Juan nos pone
en guardia contra el fanatismo nacional o religioso, tal como lo habían hecho los profetas. Basta con tomar con bandera al Dios de Israel o la pertenencia a la iglesia, pues muchos de los que pretenden defender su causa no son más que raza de víbora. Por eso Juan lo llama raza de víbora. Él pide justicia y que reparen el mal que han hecho. Aquí vemos a Juan que predica sin haber perdido nada, sin haberle pedido soporte o permiso a la autoridad religiosa, y el pueblo viene de toda parte en busca de su perdón. Los versículos 12 y 14 nos dicen que Juan no rechazaba a nadie, ni a la prostituta, ni a los cobradores de impuestos romanos, pero a todos le pedía que se comprometieran en un movimiento de solidaridad. Cuando se ha instalado la corrupción o cuando se ha perdido de vista la alianza de Dios, los que reconocen su participación en el mal que afecta a la sociedad deben hacer gestos concretos con respecto al dinero o al deseo de gozar, gestos que serán para todo un signo y un llamado a la conversión. Tales signos deben multiplicarse actualmente en todas las comunidades cristianas y en los movimientos que tratan de purificar a nuestra sociedad. Entonces, cuando adquiere su pleno sentido la renuncia total de Juan y su vida de tremenda autoridad. No se trata de que todos lo imiten, pero su sacrificio dan peso a su palabra. Los jefes religiosos y los fariseos que se creían modelo permanecían a distancia, incluso se burlaban de él, porque él predicaba llamándole la atención, pero el pueblo iba a pedir el bautismo directamente a Juan. Bautizarse significa sumergirse en el agua y levantarse. Los judíos del desierto se bautizaban en ocasiones de cierta fiesta para demostrar su deseo de alcanzar una vida más limpia cuando viniera el Salvador. Juan, a su vez, bautiza a los que quieren enderezar su vida, sellando ese compromiso con un rito visible. Aquí el Evangelio compara a Juan con Jesús, el bautismo de Juan con el bautismo cristiano. Todos escuchamos de vez en cuando frases como esta: puesto que Jesús se bautizó a los 30 años. El bautismo se debería recibir siendo ya adulto, pero el argumento no es válido porque no se trata del mismo bautismo. Bautizar con agua, bautizar con fuego son muy diferentes. Esta comparación se refiere a una experiencia muy común. Con agua se lavan las manchas de la ropa, el sucio, pero los lavados difícilmente se parece a lo que es nuevo. Y hay manchas que no salen con el agua. En cambio, con el fuego se purifica el metal oxidado y del crisol sale el metal brillante, tan nuevo
como anteriormente, también el fuego es capaz de consumir las manchas más profundas que el agua no saca. Con el objeto manchado podemos ver la diferencia en el bautismo del fuego y el bautismo del agua. Juan, con agua, a los que quieren enderezar su vida, bautiza. El bautismo es para ellos una manera de expresar públicamente su decisión y su promesa. Pero estas son falibles como todo compromiso humano y no bastan para estirar del corazón la raíz misma del mal. Al bautizarse con fuego y espíritu, pues se quema y se purifica todo. Jesús, en cambio, él manda a sus apóstoles a bautizar a los que se integran a la iglesia. Entonces Dios comunicará su Espíritu Santo que transforma interiormente a las personas. Juan no bautiza a los niños y tampoco bautiza a las mujeres, pero el bautismo cristiano saca su fuerza no del compromiso del bautismo, sino del don de Dios que nos hace sus hijos. Por eso también los niños pueden ser bautizados para comunicarle este don de Dios. Yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia, dice Juan sobre Jesús. En aquel tiempo el que bautizaba desataba las correas del calzado al que se iba a bautizar y luego le ayudaba a desvestirse. Juan quiere decir con esta palabra que no es digno de bautizar a Jesús. Jesús no necesita conversión ni recibir el bautismo de Juan, pero siendo el Salvador, quiere empezar por mezclarse con sus hermanos pecadores que buscan el camino del perdón. Al recibir el bautismo de Juan, Jesús afirma que su camino es el bueno, buscar la justicia y reforzar la propia vida. Hacía ya siglos que no se veía profeta. Parecía que Dios estaba callado y los judíos decían que los cielos estaban cerrados. Pero ahora Dios vuelve a hablar y Jesús toma el relleno de los profetas. Se abrieron los cielos, o sea que Jesús recibió la comunicación divina. Tú eres mi hijo, le dice. Quien oyó aquella voz. El Evangelio no lo deja claro, pero Mateo capítulo 3:16, Marco capítulo 1:10 y Juan capítulo 1:32, que mencionan también esta frase, tú eres mi hijo, dejan ver que el estudio de los textos lleva a la conclusión de que Jesús fue favorecido con una comunicación divina que tal vez compartió Juan Bautista, pero ¿qué finalidad tenía semejante manifestación? ¿Necesitaba acaso Jesús saber que era hijo de Dios? Pero para Juan fue una confirmación para evangelizar al conocimiento de los demás de que él era el verdadero Hijo de Dios. No olvidemos que la frase Hijo de Dios quede
puede tener varios sentidos. El rey de Israel era llamado Hijo de Dios en tiempos anteriores a Jesús y también se le llamaba Hijo de Dios cuando se quería designar al rey esperado, elegido por Dios para salvar a Israel. Jesús era Hijo de Dios desde su concepción en el sentido que damos a esta frase: Jesús único del Padre, Dios nacido de Dios. Y desde ese momento era consciente de ser hijo de Dios, pero solo en el momento de ser bautizado por Juan recibió el llamado de Dios que lo invitaba a empezar su ministerio de salvación y lo hacía hijo suyo en el sentido antiguo de la Biblia, o sea, profeta y rey de su pueblo. Por eso leemos en el versículo 3:22 una cita del Salmo 2: tú eres mi hijo, hoy te he dado a la vida, que eran palabras referidas al Mesías desde antes que él llegara. En este momento Jesús recibe la plenitud del Espíritu que consagra a los profetas y que obra milagros. Jesús gozaba desde su concepción de esa plenitud del Espíritu que lo mantenía en una relación única con el Padre. Pero ahora recibe otra comunicación del Espíritu para ser el profeta y el Salvador del Padre. Jesús, pues, es ungido para proclamar el reino de Dios y para llamar a los pobres en primer lugar. A diferencia de tantos libertadores que según la Biblia recibieron el Espíritu con mira a una misión determinada, Jesús es hecho Salvador en toda su persona, a diferencia también de nosotros que estamos tan preocupados por reservarnos una puerta de salida en nuestros compromisos. Jesús ya no tendrá descanso hasta que su palabra y su testimonio por la verdad lo lleven a la muerte. El Evangelio de Juan muestra que Jesús no se dio prisa para actuar en público, a pesar de que esta revelación tan manifiesta lo deja ver. Al día siguiente, él sale para el desierto. Juan Bautista le forzó la mano al enviarle algunos de sus propios discípulos para que fueran con él. Y a los 8 días fue la intervención de María en la boda de Caná la que terminó de decidirlo todo. Y cuando el Espíritu Santo baja del cielo y se posa en Jesús y se manifiesta visiblemente como una paloma, pero el fuego sanador del Espíritu Santo del Padre se entró directamente, se transmitió a su esencia, porque Él es el Padre, Él es el Hijo, Él es el Padre. Y la voz que habló: este es mi Hijo muy amado. Y a partir de ahí empezó su misión. Hermanos, Dios está con usted, está conmigo, está con toda su creación. Sería conveniente que obedezcamos al Señor con alegría y con confianza. Él nos dará lo que necesitamos para hacer su voluntad, para capacitarnos. Y no debemos olvidar que Dios siempre está
del parte de nosotros y estará siempre a nuestro lado, y que Él desea que tengamos éxito en todo lo que nosotros no emprendamos. Él nos demostrará su poder si tan solo nosotros confiamos en Él y permanecemos en la senda que Él ha dispuesto para cada uno de nosotros, que es la senda de su Hijo Jesucristo, para ayudarnos y darnos fuerza y capacitarnos para seguirle con su Espíritu Santo.